Gloria a Dios, santo del Señor. Gustoso y alegre nuevamente de estar aquí con la familia de la fe. Santos del Señor. Damos gracias a Dios nuevamente por este día más que nos permitió el Señor podernos congregar un día más por la gracia y la misericordia de Dios que nos recibe. ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Cómo han pasado? Santos del Señor. Aleluya. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ver. A irnos en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos a Amos, el profeta Amos. Amos, capítulo 8, versículo 12, versículo 11 y 12. Cuando la iglesia del Señor lo tenga, me diga un fuerte amén. Amos 8, 11 y 12. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de Dios. Y dice así su palabra en esta noche. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra, dice, de Jehová. E irán errantes, dice, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán, dice, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Vamos a elevar una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios Todopoderoso, Señor mío, Padre. Nuevamente te agradecemos, Señor mío, una vez más, una noche más, papito lindo, de traernos, podernos congregar otro día más, Señor, delante de ti, Señor, junto con tu pueblo, con tu iglesia, Señor mío, Padre, que ha sido, Señor mío, Padre, en este lugar, papito lindo, mi Dios, que tú nos has citado nuevamente en este lugar, Padre mío, Señor, papito bello, precioso, Señor. Mira, Padre, bendito Dios Todopoderoso, Señor, va a ser predicada tu palabra en este lugar nuevamente, Padre. Sea usted hablándonos nuevamente aún a mi vida, Señor, y así lo que tenga que, Padre, tratar, Señor mío, Padre, con los corazones, papito lindo, mi Dios amado, que tú conoces, Señor, Padre. Al sea usted, mi Dios amado, Padre, dándonos esa sabiduría y ese conocimiento a través de tu palabra, mi Dios bendito, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Santos del Señor. Bueno, permítame un momentito que me salga un momento de la predicación. Le cuento que la verdad estoy delante de Dios que no tenía nada preparado. Nada, absolutamente nada que llevar al pueblo. Y viniendo cuando me dijeron que me toca predicar, estaba orando al Señor, Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué llevaré a tu pueblo? ¿Qué llevaré, Padre, a tu iglesia, Señor? Y no me respondía absolutamente nada desde el lunes, martes, miércoles, hasta el día de ayer. Créame, mis queridos hermanos, el día de ayer no pude venir porque, como les dije, les comento, no pude venir al culto porque tenía que preparar el mensaje porque aún no tenía preparado. Tenía que decirle al Señor que me ayude a llevar el mensaje.
Y gloria a Dios, que Dios, cuando usted lo busca, cuando usted ora, le clama al Señor, y Dios te da la salida. Créame, ahí estaba buscando en mi agenda, Señor, dígame qué palabra llevo. Pero anteriormente yo había predicado este mensaje, pero de otro. O sea, cuando tú predicas los mensajes que te ha dado el Señor, y nuevamente el Señor te da el mismo mensaje, pero te extiende más. El tema anterior que sabe que yo llevé, así mismo de Amos capítulo 8, 11, era el tema sobre necesitado por la palabra. Y ahora en esta noche el Señor me hace ver, dice, el tema de esta noche es hambre y sed a la iglesia. Santo el Señor. Hambre y sed a la iglesia. No hambre de pan, de comer, no sed de tomar agua, no, sino oír la palabra de Jehová. Esto en estos tiempos, mi querido hermano, se ha escaseado la palabra de Dios. Por eso dice el profeta Amos, nuevamente le hago recalcar la escritura en Amos 8:11, dice así: y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra. Sabemos que por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esta es una palabra profética que se cumplió en el tiempo de Jesús. Se cumple en medio de nuestros países. Llegó el momento, dice, ahora de oír y vivir y desear con ansia la palabra de Dios. ¿No? Dice que ha llegado y está produciendo hambre y sed de su palabra como antídoto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice que ha llegado que está produciendo hambre y sed de su palabra como antídoto. Y cuando usted va a una farmacia, se acerca, usted, qué sé yo, tiene un dolor, qué sé yo, tiene una fiebre, fuerte dolor de cabeza. Va a la farmacia, le pregunta a la chica que le está atendiendo: santo es el Señor, mire, quiero que me dé un antídoto de esto, que me está doliendo y no me quita, ¿qué me puede recomendar? Le pregunta a la chica a la que la está atendiendo ahí en la farmacia, y ella le va a recetar lo que para que le quite la fiebre, el dolor de su cuerpo. Ese es un antídoto, santo del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso dice, al cabo que se vive, dice, a lo largo y ancho de nuestras ciudades. Ahora bien, ¿cómo saciar esta hambre y sed que Dios ha enviado? ¿Cómo evitar que las fuerzas del caos tergiversen en hambre y sed por la palabra de Dios? Nos dice también el profeta Amos: los tiempos son difíciles. Cada vez que se ve más, dice, tragedia en el mundo, la guerra, dice, falta de amor, terremotos, huracanes. Pero eso es preocupante. Lo preocupante es que cada vez más está cumpliéndose la profecía. Se está cumpliendo, iglesia del Señor. Esta palabra se está escrita y se sigue cumpliendo, se sigue haciendo, santo del Señor. ¿Qué es donde manda el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Bendito sea su nombre. Como les dije, no hambre, iglesia del Señor, de pan de comer, no, sino de esta palabra que el Señor acá dice. Un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos, santos del Señor. Si usted escucha en la radio que va a suspender el agua, ¿no? ¿Quién
haría usted en ese momento? ¿Se quedará quieto? ¿Se quedará tranquilo? ¿Qué hará? Cierto que no. No se va a quedar ahí, ¿no? Porque algo tiene que pasar. Algo que tiene que hacer usted. ¿Para qué? Dice que va a suspenderse el agua, dice, por una semana. ¿Por qué? Porque usted escuchó en la radio, vio en la noticia, ¿no? Se suspende el agua. No. No se va a quedar quieto. Lo más seguro es que usted sea, dice, se aprovisionaría, dice, que aproveche. Dice, todo el agua potable, si no tiene las vasijas suficientes, dice, pediría prestado al vecino. ¿Para qué? Para que usted llene las vasijas, qué sé yo, el tanque, los tachos, para que no tenga escasez de agua. ¿Por qué? Porque va a suspenderse el agua por una semana. ¿Qué hace lo posible para tener el agua? No, el agua es vital, iglesia del Señor. ¿Qué para el agua que es vital? En muchas cosas. El agua nos sirve para bañar, el agua sirve para cocinar, el agua sirve para lavar. No, es vital el agua, santo del Señor. Por eso usted va a hacer lo posible para poder llenar sus vasijas suficiente. No. Y haría, dice, porque considera que el agua es el recurso vital para la vida, como les dije. Es un recurso vital para la vida, el agua. Cuán necesario el agua, bendito sea su nombre, que el Señor nos da. Pero ¿qué nos dice? Dice el Señor. Dios no dice que su palabra se va a escasear. Y eso no nos preocupa, dice, tal vez porque consideramos que no es tan vital como el agua físico. ¿No? Cuando dice que la palabra se va a escasear, no significa que, bendito sea su nombre, ahí quiero aclarar aquí, no significa que va a escasearse la palabra, que no significa que se va a terminar la Biblia o va a dejar de congregarse. No, eso no está diciendo el Señor. Muchas veces cuando hay culto no venimos a la iglesia del Señor. Y pasa. Más estamos en nuestras casas y no queremos oír la palabra de Dios. Por eso se va a escasear la palabra del Señor. Por eso nos hace tomar un ejemplo del agua vital. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos alaban y bendicen el santo nombre de nuestro Dios? Aquí el profeta nos dice, cuando dice que la palabra va a escasearse, no significa que la Biblia va a escasearse o se acabará. Lo que quiere decir es que cada día los púlpitos de las iglesias se predican. Se está predicando menos. ¿No? ¿Y a qué se debe eso? Vamos a la palabra. Dice, se predican menos palabras y se utilizarán más cuentos y fábulas solo para, ¿qué dice? Tener a la gente entretenida. ¿No? ¿Qué nos dice? Vamos a irnos en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
ovejas. Versículo 3 y 4. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque dice, vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Sufrir algo que alguno esté enfermo. No, como le dije, el ejemplo, el antídoto. Está enfermo, tiene fiebre, tiene dolor a su cuerpo. Así dice, bendito sea su nombre, va a sufrir, dice. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, algo que te pica, algo te picó y te rasca, ¿no? ¿Por qué? Porque te había picado un mosquito, qué sé yo, te pica, no. Tú te haces para que te calme, tú te rascas para que te pase ese dolor. Así mismo, la palabra del Señor dice que tendrán, dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme, dice, a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que se ve en estos tiempos, hermanos. Ya no predican como es debidamente la palabra. Ahora se paran los púlpitos a dar versiones, testimonios nada más, pero no van a bastar la palabra del Señor. Por eso dice en el versículo 4, dice, y apartarán la verdad, dice, de la verdad el oído, de volver a las fábulas, a los cuentos, a los mitos. A eso, muchas veces, a eso vemos cuántas iglesias hacen eso, cuántos pastores practican eso, pero no le habla conforme a la palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo? Hay que oír palabra de Dios. Palabra de Dios. Que ve cómo están los púlpitos ahora. Está tremendo, está terrible, santo es el Señor. Porque no se basan a la palabra de Dios. No predican como está escrito la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos hace ver y entender, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que le gusta muchas veces a la iglesia. Escuchar chistes, escuchar historias, fábulas, como dice la palabra. Por eso dice, sufrirán, dice, de la sana doctrina. ¿No? Santo es el Señor. Ahí vemos en 1 de Timoteo 4:7. Ahí está también, santo es el Señor. Dice, por eso desecha la fábula, dice, rechaza la fábula profana y de viejas y ejercítate para la vida. Ejercítate esta palabra. Eso es lo que quiere decir. Desecha las fábulas profanas que vemos en esta iglesia del Señor. Por eso dice, es increíble ver como en muchas iglesias los pastores predican 2 o 3 horas con un versículo de la Biblia. Y esto quiere decir que hay más palabra de hombre que palabra de Dios. Conversan sus historias, su elocuencia,
pero no predica a lo que predica la palabra de Dios. Usted ve que hay pastores que predican 1 hora, 2 horas, se van de largo, pero no le predica el pecado, no le predica el arrebatamiento, no le predica que hay un infierno, no le predican lo que es la sana doctrina. Por eso dice, más los que predican, dice más palabra de hombre que palabra de Dios. Santo del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado, iglesia del Señor. Dice, no estoy en contra, dice, de contar chistes. Yo soy una persona que le gusta mucho el humor. Lógicamente, no apartamos de eso, porque hay también predicadores que tienen su gracia, tienen su humor, ¿no? Pero eso no significa que me voy a extender más palabra de hombre que predicar esta misma palabra. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dice, pero es triste que personas que se llaman pastores y dicen tener el ministerio de contar chistes se paran y se enfrentan a una congregación 2 o 3 horas, como les dije, sacian, dice, sacan su mejor repertorio, pero no utilizan un solo, dice, minuto a, dice, utilizar la palabra, ¿no? Llenan las iglesias y hasta estadios de gente contenta, pero ninguna se convierte a Cristo. Usted ve cuando vienen de otros lados pastores de otros países, ¿no? Cuánto más la gente se amontona allá, pero no le, como le dije, no le predican lo que es del pecado, ¿no? Por eso nomás solamente van a escuchar nada más palabra de hombre, lo que el hombre nomás ha experimentado, ¿no? Pero no le hablan de Cristo, no le hablan de un plan de salvación, no hablan, bendito sea su nombre, de una vida eterna, no le predican eso, solo palabras profanas, como dice la palabra, mi querido hermano. Santo del Señor. Los milagros son parte de la vida de Jesús. Pues tanto también son parte finalmente en la vida de la iglesia de Cristo. Entonces el problema no está en los milagros. Lo malo es que muchos pastores se desplazaron de moverse a un lugar a otro. Dice la palabra de Dios. Por los milagros es más fácil, dice, llenar iglesias a punta de milagros. Usted sabe que Satanás también tiene poder, también cura, también sana, hace milagros, ¿no? Por eso muchas veces van por los milagros, pero no van por la palabra de Dios. Gloria a Dios que Jesús hizo milagros cuando Él estuvo aquí en la tierra. Santo el Señor. Por eso vemos en las iglesias, como le dije, en estadios, que se mueve la gente ahí, pensando que hay estadios en multitudes, en un estadio pensando que estadios hay. Pero Dios es el que ve y conoce todas las cosas, santo el Señor. Dice, en la iglesia primitiva era todo lo contrario. La iglesia crecía en número a medida que la iglesia crecía en la palabra. Ahí vemos Hechos 6:7. Mira lo que nos dice Hechos 6:7.
dice, vamos a estar en el 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿No? Se multiplicaba, dice, cualquier que se convertía a Cristo venía a ser un discípulo. ¿No? Eso es lo que quiere decirnos. Por eso dice que crecía la palabra, no se detenía. Y así mismo, bendito sea su nombre, cuanto más el Señor nos ha escogido para que nosotros compartiéramos la palabra. Bendito sea su nombre. Así también nos dice en Hechos 12, 24, Hechos 19, 20. También la palabra de Dios es la que nos limpia y nos lleva a la conversión. Ahí está en Juan 15:3. La palabra que nos limpia. Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. ¿No? Esta palabra que nos limpia cada día, pero siempre manteniéndonos en obediencia y en santidad y la del Señor. Porque si estamos haciendo lo malo, si no nos arrepentimos, mis queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo? Dice la palabra que a Dios nadie le puede engañar. ¿No? Esta palabra dice que nos sigue limpiando, nos sigue purificando, santo es el Señor. Dice, porque ya estás limpio por la palabra que os habla, mis queridos hermanos. ¿No? La palabra de Dios también nos enseña protección. Es la palabra del Espíritu. Ahí vemos Efesios 6:17. Ahí está. Es una protección. Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mi querido hermano. Esta que nos guía, mi querido hermano. Por eso nosotros debemos estar cementados bien en la palabra para no ser fácil presa al enemigo. Porque eso es lo que está haciendo en muchas iglesias, como les dije. Están predicando a su conveniencia nada más, pero no predican conforme a la palabra. No predican, mi querido hermano. Por eso usted y yo debemos estar siempre preparados para toda buena obra, porque el soldado siempre tiene que estar preparado. Santo del Señor, bendito sea su nombre. Por eso Él nos dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Esta es nuestra espada. Donde quiera que vayamos, no nos avergoncemos. Llevar una Biblia es nuestra espada. Ahí sacamos cuando tenemos que sacar para hablar aún a aquellos que no tienen a Cristo. ¿No?
esta es nuestra espada, esta es la que nos defiende, santo del Señor. Pero muchas veces el pueblo, mucho se avergüenza. Bendito sea su nombre, santo del Señor. ¿Cuánto alaban y bendice el santo nombre de nuestro Dios? Ahorita me trae recuerdo. Cuando yo me convertí al Señor, yo primeramente me avergonzaba. Yo llevaba mi Biblia en la mochila y no entendía, pero ya Dios tratando conmigo. Yo le dije, Señor, perdóname si me he avergonzado de ti. De aquí en adelante voy a cargar la espada donde quiera que vaya. Y créame, en ese instante, cuando yo salí de mi casa, salí con mi Biblia, con mi espada, y me embarco en el bus. Me acuerdo en ese instante, iba a hacer una diligencia en Guayaquil. ¿Y cómo es Dios? Por eso digo, Dios siempre, cuando Dios nos escoge, Dios nos avergüenza. Dios nos avergüenza, mi querido hermano. Entonces en ese instante, cuando me embarco en el bus, yo empiezo a cantarle, a adorarle al Señor. Ya lo que ya bajo en el bus, voy caminando a hacer la diligencia donde tenía que llegar. Me acuerdo que era en el centro de Guayaquil por la 9 de octubre. Yo iba a hacer un trámite por la caja del seguro. Al salir de la encomendada que iba a hacer, salgo de ese lugar y voy caminando y cuando de repente se acerca un varón. Hermano, me dice, ¿por qué me dijo hermano? Porque cargaba mi espada, santo del Señor. Cargaba mi Biblia. Me llama aquel varón, hermano, venga para acá. Sí, dígame varón, que te bendiga. Y empezamos a llegar a la conversa. Y él me dice que yo era fulano de tal. Le digo, no, varón, usted está equivocado, le digo. Usted está equivocado. No, pero usted se parece, usted es idéntico a él. Usted es el mismo, dice, usted es mismo. No, la verdad, me está confundiendo, hermano. Bueno, y el varón se quedó a conversar y me dice, sí podemos conversar. Le digo, un momento. Me dice, claro, ¿cómo no? Estábamos conversando, nos sentamos ahí, por en esas sillas de la 9 de octubre que hay en esos bancos. Ahí nos ponemos a conversar. Y el varón empieza a conversar su trayectoria, su vida. Ojo. Y él me empieza a conversar la historia de él, que él la pasaba duro, incluso cayó enfermo, estuvo en el hospital, en el Luis Bernaza. Y dice que de repente llegó un varón a aquel hospital, que decía que se parecía a mí. Me decía, sí, me dice, usted fue a visitarme, usted me aconsejaba, usted me hablaba de la palabra. Dios, mire cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Y yo le digo, y acercate a Cristo. No solamente le escuchaba. Pero ahora que usted está aquí presente, me dice, quiero recibir a Cristo. Quiero que usted ore por mí. Mire, santo el Señor. Yo recién todavía no tenía conocimiento. Yo nomás veía y escuchaba nomás cómo hacían la oración de fe. Me acuerdo en ese instante de la Biblia, como a mí me gusta tener tratadito, con un tratadito y empiezo a leer la oración de fe en los tratados que estaban. Y créame, mire cómo es Dios cuando Dios tiene algo, un propósito. Ya Dios mismo hace la obra. Y créame que en ese instante el varón quería recibir a Cristo, quería que le hiciera la oración. Yo le dije, varón, cierra tus ojos, vamos a orar. Y yo le empiezo a hacer la oración, leyendo en el tratado. ¿Cómo es Dios? Y gloria a Dios por esa vida, por esa alma que se entregó al Señor.
Y mire, esa fue mi primera experiencia que tuve al verme Dios mismo puesto esa vida, esa alma en el camino. Porque yo solamente iba a hacer lo que tenía que hacer, de ir a regresar nuevamente al trabajo porque había pedido permiso. Y ya yo orando. ¿Por qué? Porque Dios me vio que tenía la Biblia, sino que antes que yo la cargaba en la mochila y yo me sentía penado, me sentía avergonzado. Yo le decía al Señor, perdóname, Santo, perdóname. Y mire cómo Dios tenía preparado una alma, primera alma que el Señor me da para ese día. Y de ahí en adelante no me avergüenzo llevando mi espada, como dice la palabra en Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban y bendicen el santo nombre de nuestro Dios? Por eso no te avergüences de llevar, de cargar una Biblia. Muchos piensan que la Biblia la llevo en el corazón, mentira. Que yo me sé la Biblia al revés, al derecho, mentira. Porque no la sabemos todo. Por algo hay que ser cristianos de verdad, no de apariencia, porque Dios es el que nos conoce. Santo es el Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, gloria a Dios. Alábale, mi hermano, alábale. Me trajo recuerdo como es Dios. Me trajo recuerdo. Y sigue diciendo, dice, a través de la palabra es como Dios nos corrige. Y a través de la palabra, dice, y ahí vemos cómo nos corrige el Señor en su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un texto muy conocido, como ya muchos ya lo conocen. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Quién nos enseña esta palabra? Esta palabra nos enseña, bendito sea su nombre, cómo andamos, cómo vivimos. Si estamos haciendo lo que Dios nos dice, santo es el Señor. Si estamos obedeciendo. Esta palabra cada día más nos enseña. Nos enseña. Debemos ser enseñados cada día por Dios, por esta palabra. Por eso muchos han escaseado la palabra. Bendito sea su nombre. Por eso toda la escritura es inspirada. ¿Cómo te inspiras tú? ¿Cómo te inspira? Como lo dijo mi pastor cuando estuvo predicando este versículo, cuando tomó un ejemplo entre dos enamorados, ¿no? Te inspira por aquella chica, te gusta su forma de ser, te gusta su pelo, sus ojos, su sonrisa, te inspira, ¿no? Y así mismo, Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando te inspira por alguien, te enamora. No. Así mismo esta palabra que nos inspira a mí, que nos inspira a través del Espíritu Santo, nos enamoramos más de Dios. Nos enamoramos más de Dios. Si nos inspiramos más en Dios.
Por eso cuánto es importante la inspiración. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es útil esta palabra. Útil. Que produce provecho. ¿No? Hay que aprovechar. Hay que estudiar. Hay que seguir escudriñando la palabra de Dios. Mi queridos hermanos, por eso es útil esta palabra. No la tengamos en poco. Hay que animarnos. Aún lo digo por mí. También porque hay cositas que el Señor sabe en qué área le estoy fallando. Yo le dije, Señor, ayúdame. Pero ahí está la lucha. Ahí está la batalla. Ahí está la batalla. Muchas veces ocupamos otras cosas vanas. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muchas veces prendidos en la televisión. Muchas veces pasamos aún en el internet, pasamos más tiempo, pero no le dedicamos el tiempo útil necesario de esta palabra. Hay que sacar provecho, hay que sacarle ganas. Santo es el Señor, mi querido hermano. Por eso, esta palabra nos enseña, dice, bendito sea su nombre, dice, redarguir, para corregir, para instruir, dice, en justicia. ¿Cómo es esta palabra, mi querido hermano? Pero hablen en otra iglesia, no te va. Por eso, como les dije, se ha escaseado la palabra hambre y sed de la iglesia. Porque ya no quieren escuchar palabras de Dios, quieren escuchar palabras de hombre a su conveniencia nada más, mi querido hermano. Mientras esta iglesia se sigue guardando para Dios, mientras esta iglesia se mantenga en esta sana doctrina, siempre tenemos que decir la verdad. Siempre hay que hablar conforme a la palabra, no callarnos. Santo es el Señor. Porque muchas veces callamos y no decimos lo que está escrito, no decimos lo que dice la palabra de Dios. Porque decir, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Santo es el Señor. Por eso, hermano, esta dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda la buena obra. No cualquier hombre, mi querido hermano, sino un hombre sometido a Dios, un hombre que ama a Dios de verdad. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todo momento. Como le dijo hoy mi pastor, carece mínimo error y defecto la perfección. Vamos, mientras estamos en este cuerpo, vamos a tener fallas, debilidad, pero ahí está la lucha, ahí está la batalla. Bendito sea su nombre. Y si dice, eternamente preparado para toda buena obra. Santo el Señor. Y sigue diciendo, el mandato para todo pastor o cristiano es anunciar la palabra de manera cumplida. Ese es el mandato, tanto como los pastores, como el cristiano. Vamos a irnos Colosenses capítulo 1. Uno 25.
del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis, dice, cumplidamente la palabra de Dios. En su mandato que nos dice el Señor, que nos dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Eso nos dice la palabra. ¿Qué? Es un mandato, es una orden que nos da el Señor para todo cristiano, de anunciar la palabra de Dios de manera cumplida. ¿No? Como ministro de Dios tenemos que obedecer. Tenemos que cumplir lo que nos dice el Señor en su palabra. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos, mis queridos hermanos. No nos quedemos en nuestras casas sentados. Como digo, cuando yo estoy en los buses, Dios no solamente te ha llamado para que estés sentado, para que estés ahí rascándote la barriga, para pasar el tiempo. No, Dios te ha mandado para que vayas y predique la palabra. No, si aún todavía no me ha llamado el Señor, pero ya está aquí en la palabra. Ir por todo el mundo. Pero ese es un mandato, es una gran comisión que dejó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y así, mi querido hermano, se está viendo. Porque hay que cumplir lo que Dios nos dice. Bendito sea su nombre. Entonces, como me dice, lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿No? Por algo Dios te ministró, por algo Dios te habló, te dijo, ¿no? Ahora tienes que ser un ministro para el Señor. Ahora tienes que hacer y cumplir lo que el Señor nos dice. ¿Cuánto alaban y bendicen el santo nombre de Dios? Santo el Señor. Un ministro también puede ser tipo de persona que ejerce un ministerio, un cargo, un enviado también. Un embajador, ese es un ministro también. Santo es el Señor. Ahí también vemos en 2 Timoteo 4, 17 y 18. Dice, las preocupaciones de los apóstoles eran de tener que dejar de anunciar la palabra de Dios por envejecer, dice, otras actividades. Hay algunos pastores que están tan ocupados organizando eventos y shows para sus iglesias, que ya no tienen el tiempo para meterse en la palabra y poder alimentar a su pueblo. ¿No? Así vemos en la iglesia. Usted ve, mire, cuando yo cojo el carro, la 46, ahí veo una iglesia que hacen show, hacen fiestas ahí. Pero muchas veces, el pueblo, por eso dice, mi pueblo carece de conocimiento, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no se instruye, no se capacita, no lee, no estudia la palabra. Por eso dice, vemos todos estos espectáculos que ven en muchas iglesias que hacen show, teatro, comedia. Así hay las iglesias que se han levantado en estos tiempos, mi querido hermano. Santo es el Señor. Pero no pueden meterse en la palabra. No tienen tiempo para otras cosas. Otras cosas
del mundo nada más, porque hay iglesias que han entrado al mundo, al libertinaje, pero no le hablan conforme a la palabra, no se instruyen, no se meten en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no quieren perder esto. Quieren que escuchar prosperidad, bendición, nada más, pero no como está escrito en la palabra de Dios. Por eso vemos estos espectáculos que se están levantando en muchas iglesias y pastores que permiten esto, santo al Señor. Ahí está en Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice, es preocupante ver que cada día más cristianos que tienen mucha dificultad para encontrar en sus Biblias donde queda Génesis, es verdad. Muchas veces estamos en la iglesia y solamente la llevamos a la iglesia cuando es el día de culto. Ahí la vimos, ahí vemos la Biblia. Y cuando estamos en la casa, la dejamos a un lado. Por eso cuando le dicen un pasaje bíblico, ¿dónde queda? No saben, no se acuerdan. Vemos en muchas iglesias y cristianos que pasa eso. Por eso es preocupante ver que cada día más cristianos que tienen mucha dificultad para encontrar en sus Biblias donde queda Génesis. Y eso sí es que la tienen, ya muchos ni la utilizan, no la leen, no la estudian como le digo. Pero dice la palabra de Dios tiene el poder de prosperar y hacer que todo hagamos nos salga bien con la palabra de Dios. No necesitamos, dice, más grandes de conferencias de superación personal en la iglesia. Que nos dice Josué 1:8. Eso es lo que vemos en muchas iglesias, escuchar conferencias nada más. Josué 1:8. Con esto termino. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice? No te apartes de tu boca este libro de la ley, que dice, de día y de noche la meditarás. No solamente cuando vengas al culto puedes llevar a la iglesia y sacas tu Biblia y nomás te pones a estudiar. No, de día y de noche, cuando llegues a tu casa, cuando vas a descansar, dale un tiempo a la palabra de Dios, santo al Señor. No, yo ya la llevé para el día de la iglesia, ya ahí nomás la dejo. Por eso muchas veces no prospera. Y queridos hermanos, por eso muchas veces pasan dificultades. Por eso muchas veces tienen dolencia. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque no le dedicas tiempo a la verdad. Santo es el Señor. Por eso, mi hermano, hay que estudiar esta palabra del Señor que nos dice. Así que pidámosle a Dios para que nuestra iglesia única llegase, llegar la escasez de la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia. Pidámosle cada Dios que no escasee esta palabra, hermano. Que siempre esta palabra la pongamos por obra, mi querido hermano. Que Él nos da vida y vida en abundancia. Hasta aquí el Señor me permitió llevar y compartir esta porción de su palabra en esta noche. Vamos a orarle, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor mío, Dios nuevamente, Padre, por tu bendita palabra que ha sido expuesta, Señor, nuevamente aquí en tu iglesia. Aleluya, que te amo, Señor.
Gracias por hablar primeramente en mi vida, Señor mío, Padre, porque hay cositas que tú ves cada día y me dices, ayúdame a mejorar. Ayúdame a mejorar, Señor, más en ti, Señor mío, Padre, para seguir meditando de día y noche en tu palabra, Señor mío, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y tú nos adviertes y nos dices, Señor mío, Padre, porque está escrito y se está cumpliendo tu palabra, Señor, que muchas veces escasearán tu palabra, Señor mío, Padre. Tendrán el comezón de oír nada más, Señor mío, Padre, pero no quieren escuchar tu verdad, Señor mío. Gracias, mi Dios bendito, Padre, porque tú